Señoras y señores, te saluda Rulo Gen de Iron Maiden Fans Internacional. Y vamos a platicar de un tema que yo creo que me dejó así de, o sea, es neta. El día de hoy estábamos descansando, afinando unos detalles, algunas ideas. Me llegaron algunos mensajes con algunos videos, con algunas notas de una web. Igual manera, mi mismísimo Shishonot me mandó información y me preguntó. Y en ese caso, pues me siento halagado de que confíen de alguna otra forma pues en el criterio de un servidor en temas de Iron Maiden. Y esto era sobre el anuncio del lanzamiento de un álbum prácticamente de estudio en este año 2024 para Iron Maiden. Y yo me quedé así de, o sea, bueno, hay que revisar la información, hay que revisar fuentes, hay que revisar muchos detalles y muchas circunstancias, y vamos a hablar de lo que hasta ahorita se conoce como Eternal Flames. Vamos a hablar un poco de esto y al final les digo mi criterio acerca de esta nota y acerca de esta información, pero bueno, interpreten mi silencio inicial. Y esta nota está dada originalmente por la web inglesa Sport Figure, la cual en una nota escrita por un señor llamado Simón el día 5 de agosto del 2024 comentaba y citábamos: Iron Maiden anuncia un nuevo y emocionante álbum y una gira mundial para 2024. Desde ahí ya les puedo en ese caso comentar, bueno, sí, ya todos sabemos perfectamente que Iron Maiden tiene anunciada una gira para el año 2024 y este es el The Future Past Tour del mismo año. Y sobre eso, pues básicamente le citamos la nota. Iron Maiden, la legendaria banda de heavy metal, ha emocionado a los fans de todo el mundo con el anuncio de su esperado nuevo álbum. Ahí hacemos un paréntesis. Bueno, y ya lo hacen como referencia de que si ya hubiera algún indicio, algo por el estilo como tal, pero no. Eternal Flames. Este álbum, que se lanzará el 4 de octubre del 2024, marca el primer álbum de estudio de la banda desde su lanzamiento en 2021 con Senjutsu. El anuncio ha sido recibido con gran entusiasmo, ya que los fans esperan con ansias el próximo capítulo y la historia de la carrera de la banda. Eternal Flames promete ofrecer la experiencia de Iron Maiden por excelencia, con riffs potentes, solos intrincados y la voz icónica de Bruce Dickinson. El álbum está producido con su colaborador de larga data, Kevin Shirley, conocido por sus trabajos excepcionales en discos anteriores. En una entrevista reciente, Dickinson describió el álbum como un regreso a nuestras raíces, inspirándose en los álbumes clásicos de Iron Maiden mientras exploramos territorios musicales. Además del lanzamiento del nuevo álbum, Iron Maiden ha revelado sus planes para una gira mundial masiva en 2024. Acertadamente, Eternal Flame Tour, o sea, no se pudieron quebrar más la cabeza. La gira comienza en Europa a principios de noviembre, con paradas en las principales ciudades del continente, incluidas Londres, París, Berlín y Ámsterdam. Después de la etapa europea, la banda se dirige a América del Norte, donde tocarán estadios con entradas agotadas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Toronto. Los fanáticos de América del Sur, Asia y Australia también podrán ver a Iron Maiden en vivo, mientras la gira se extiende por varios continentes. Esta gira es la primera a nivel global después del Legacy 2022. El lanzamiento de Eternal Flame y la gira posterior reafirman el estatus de Iron Maiden como una de las bandas más influyentes en la historia del heavy metal, con su inquebrantable dedicación al arte y su base de fans. Bueno, ya. Yo creo que ya con eso ya es suficiente para poder citar la nota. De entrada vamos a hacer varios criterios. Yo estaba comentando con mi estimadísimo Sergio, que le mando un saludo, de cuando me mandó un video de un chico español y analizamos en primera instancia las circunstancias. Pues digo, bueno, es que ni siquiera parece fan de Maiden. Bueno, yo sé perfectamente que no necesitamos ser fan de Maiden para dar una nota de Maiden, pero sí por lo menos tener un poquito de noción. ¿Por qué? ¿A qué voy? Aquí, por ejemplo, nos dice y una gira mundial para el 2024. Sí, desde el año pasado ya todo el mundo sabía que Iron Maiden iba a tener una gira en el 2024, pero es el de Future Past Tour, que inicia ahorita en septiembre. Es incongruente que la gira de Future Past Tour inicie en septiembre, que este álbum, Eternal Flames, supuestamente lanzado el 4 de octubre, y que la gira inicie un mes después, en noviembre del 2024. ¿Por qué? Porque aquí no me dice fechas del 2025, aquí me dice fechas
del 2024, o sea, citamos fechas del 2024. Entonces, en primera instancia, si acomodamos fechas y acomodamos criterios, porque para dar una nota, señores, hay que tener criterio. A mí cuánto se me ha culpado de vende humo, de vende esto, de vende aquello, pero yo siempre he tratado de hacer en los videos que hago, tener un criterio personal y sobre todo también una fuente. Aquí hay una fuente, hay una nota en la web, pero también si yo me voy a la cita de las fuentes, yo me voy a notas similares, por ejemplo, de esta web, y dice, algunas notas dicen, la gira de Iron Maiden se suspende debido a problemas de salud del cantante Bruce Dickinson. Malas noticias, Iron Maiden se ve obligado a posponer su próxima gira debido a problemas de salud. Buenas noticias, Iron Maiden anuncia una gira mundial con un cartel espectacular. Noticias desgarradoras, el guitarrista de Iron Maiden anuncia su salida icónica de la banda de heavy metal. Trágica pérdida para el heavy metal, Iron Maiden lamenta el fallecimiento de un antiguo miembro de la banda. Últimas noticias, la icónica banda Iron Maiden toca en un concierto histórico en la Antártida. ¿Cuántas de esas notas son reales? Si tú buscas directamente en Google, en la web de donde tú gustes, o sea, te puedes dar cuenta que son notas fake. Y otra de las cosas que yo chequé, por ejemplo, es que estas notas están hechas con inteligencia artificial desde el contexto en que se narra, por ejemplo, los riffs característicos de Iron Maiden, la leyenda del heavy metal. De igual manera también, por ejemplo, se ve que solamente generaron un prompt con inteligencia artificial que era una nota para un nuevo álbum de Iron Maiden de 2024. Ni siquiera le dieron formato, ni siquiera le dieron forma, o trataron de humanizar la nota para que pareciera real. No, solamente fue un copy-paste y ya. Y lanzas una nota fake que puede dar vueltas y te puede generar interacciones. ¿Para qué? Para que te genere monetizaciones. O sea, cuando yo ahorita estuve leyendo la nota, que me tardé casi 3-4 minutos leyéndola, me salieron una infinidad de anuncios prácticamente emergentes. Y obviamente ese es el chiste de este tipo de notas. Sobre esto es donde empezamos a hacer un poco de especulación de qué tan real o qué tan no real puede ser. Lo gravoso de esto es que, por ejemplo, yo he visto 2 videos en YouTube donde dan como cierta esta nota. ¿Y por qué digo que hay que tener un contexto de lo que hablamos? De que si de entrada empezamos a leer la nota y decimos, el álbum sale el 4 de octubre de 2024 y la gira sale el 20 de noviembre del 2024, güey. En noviembre están en Sudamérica con el The Future Past Tour. El 4 de noviembre, perdón, están en Estados Unidos con las últimas fechas de The Future Past Tour, porque el 20 de noviembre vienen a México. O sea, es realmente incongruente y ni siquiera dando un contexto y un formato real. Por eso les digo, traten de seguir información verídica, información que, por ejemplo, si es especulación, porque yo lo admito, a veces especulamos, pero especulamos con una base, con un criterio y con una investigación. No solamente literalmente tratamos de agarrar de tontos a los fans, como esta nota realmente lo está haciendo, porque está creada por una inteligencia artificial y no tiene ningún fundamento, en este caso crítico, para poderla tomar un tantito, como verás. Pero bueno, espero que después de esto pues no caigamos en más tipo de circunstancias como las mismas. Pues te saludo, Lohan, de Iron Maiden Fans Internacional. Regálame tu suscripción, regálame tu like. Nos vemos hasta la próxima.